Hola, bueno, vamos a comenzar con una nueva tertulia espiritual. Ahora la vamos a compartir entre Lorena y yo, que mi nombre es Irene, para los que no me conocen. Entonces vamos a hablar de las religiones. Y lo primero que me gustaría es hacer un pequeño preámbulo para decir qué es una religión. Religión es religarse, es decir, está basada en dogmas, en información. Las religiones se crean porque el mundo, los seres que estamos encarnados, tenemos dudas. ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar después de que ya uno trasciende o muera? ¿Cierto? Entonces las religiones te dan respuesta a eso y ahí es donde uno se une a esas creencias. Entonces, pero también me pregunto, ¿por qué la mayoría de la gente es de ciertas religiones? Y principalmente es porque nace en una familia que tiene esa religión, en una cultura, en un país, y luego te dejas llevar por la inercia y eres parte ya, eres parte. Entonces me gustaría un poquitito, para ponerlos en contexto, hablar de las 5 religiones más importantes del mundo. ¿Y por qué son las más importantes? No porque tengan la verdad, sino que por la cantidad de adeptos que tienen estas religiones. Por ejemplo, el hinduismo, que habla principalmente del karma y del dharma. Al hablar del karma, ellos creen en la reencarnación y en la rueda del samsara. Entonces, cuando tú ya eliminas todo karma y pasas por todas las experiencias, te sales de esa rueda del samsara, ¿cierto? Y ya no tienes que volver a encarnar. Eso es más o menos el hinduismo. Luego tenemos el judaísmo. Bueno, en el hinduismo hay 1.000 millones de personas que siguen la religión. Y lo voy a poner más en contexto. En el mundo entero hay 7.500 millones de habitantes. De esos 7.500, 1.000 millones son hinduistas. Luego, el judaísmo, que es una religión que tiene bastante menos adeptos, pero no menos importante, ellos creen en la venida del Maestro Jesús. Y ahí se diferencian del cristianismo, ¿cierto? Ellos tienen 14 millones de habitantes. Entonces, luego tenemos el budismo. El budismo nace del hinduismo. Bueno, el budismo nace con Gautama Buda y ellos creen, son muchos habitantes, ellos creen en el óctuple sendero. Son 8 formas de vida para que tengas la menos cantidad de karma posible. Gautama nos da como un instructivo, cómo actuar en esta vida para poder ser mejores seres humanos. Es un poco eso, haciendo un resumen bastante acotado de lo que significa cada una, ¿cierto? Bueno, el cristianismo, el budismo tiene 1.000 millones de adeptos también, al igual que el hinduismo. Luego nos vamos con el cristianismo, que nace del judaísmo. De hecho, ellos creen en la Biblia. El judaísmo se basa en la Torá, ¿cierto? Que es el Antiguo Testamento. Y el cristianismo luego sigue con el Nuevo Testamento, donde está la información desde el nacimiento del Maestro Jesús, ¿cierto? Y ahí con toda su enseñanza. En el cristianismo hay 2.000 millones de seres humanos. Miren qué importante es esa religión, es la más importante, o sea, es la que tiene mayor cantidad de adeptos en el mundo. Y la que la sigue es el Islam, que es donde están los musulmanes mayoritariamente, y ellos creen en Alá. Y su libro es el Corán. Y ahí hay 2.000 millones de adeptos. Entonces, si se dan cuenta, en estas religiones estamos hablando de 5.500 millones de adeptos. Estoy hablando de dentro de los 7.500 millones que hay. O sea, los demás se dividen en religiones más pequeñas o sectas, o simplemente en gente que no cree en nada. Agnóstica, por ejemplo. Pero
mi cuestionamiento es, ¿y por qué queremos hacer esta charla con Lorena? ¿Quién tiene la verdad? Algunos de ellos que dicen que existe la reencarnación, otros que dicen que existe la resurrección, otros que dicen que no existe nada después de que uno trasciende. Los que creen en la reencarnación dicen que uno vuelve a encarnar, ya sea en otro sexo, en otra cultura, en otra raza. Los que creen en la resurrección dicen que hay una sola vida. Y en esa vida te la juegas absolutamente, te la juegas. Y ahí luego vas a ser juzgado. Primero, en términos personales, donde te vas a ir al cielo o al infierno. Y muchas veces te quedas en un lugar intermedio que se llama purgatorio, ¿cierto? Entonces, y otros que creen que simplemente es como si estuvieras dormido, te duermes y no sabes de nada más. ¿Ah? Bueno, entonces la pregunta es, ¿existe una verdad absoluta? ¿Existe la religión? si supiéramos, ¿cierto? Ahora, si existe, por ejemplo, los que creen en la resurrección en una sola vida, conversaba con un curita hace poco, yo le dije, entonces, padre, ¿usted lo hizo tan bien al ser cura? Yo soy la que me equivoqué, debí haber sido monja. Yo creo que si realmente creemos que existe una sola vida, hoy me la juego con todo, me la juego con todo. Y la verdad es que, no sé, uno tiene una idea, una percepción desde su vivencia, desde su mirada, que no puede o no debiera separarte con otro hermano, con otro ser humano. Uno debería tener un respeto tal hacia otro ser humano que no importa si es hindú, musulmán, budista, o sea, islámico, cristiano. ¿Qué importa? Lore, en este momento te veo, yo no sé en qué crees. Bueno, lo sé, pero vamos a es una trampita. Hacemos como que no sabemos. Vamos a actuar. Vamos a actuar un poquito. Bueno. Entonces bueno. yo Está buena, la introducción está muy buena, Irene. Está muy buena. Sí. Y entonces, pero yo voy a terminar con esto y te dejo, por supuesto, comentar algo. Te veo y yo no sé de qué religión eres. Yo no sé políticamente en qué crees. Yo no sé dónde naciste, si fuiste o si eres rica, a lo mejor eres millonaria, yo no tengo idea. O eres pobre, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Te quiero, te valoro, no sé si logro transmitir lo que quiero hacer llegar a la gente. ¿Qué importa en lo que creas? Porque ese es un concepto de encarnación. Es como te has formado socialmente o lo que te ha tocado por cuna, a lo mejor nacer. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Y ahí es donde me quedo, y es el tema de hoy, la religión. Para mí, no deberíamos desunirnos por creer distinto. Debería haber un amor tan grande entre los seres humanos, y yo creo que a eso estamos llamados, que deberíamos respetarnos y no juzgarnos o separarnos simplemente. Y lo dejo ahí y quiero que tú nos comentes algo y luego voy a contar una experiencia que tuve hace poco. Dale, Irene. Bueno, está bueno tu introducción. Yo la verdad que no estaba muy consciente, no tenía inconsciente la cantidad de personas que
que están detrás de un sistema de creencias. Las religiones son sistemas de creencias, ¿no? Y que tienen que ver con, así como lo dijiste vos, como lo describiste, con la historia de los lugares, desde donde nacen esas religiones, las zonas geográficas del planeta Tierra, y bueno, y ese sistema de creencias no es solamente un sistema de creencias sálmico o espiritual, es un sistema de creencias que irrumpe en el sistema político, económico, social, cultural, material de las personas. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, solamente estoy describiendo la realidad. En cada lugar del mundo hay una religión predominante y esa religión participa activamente en la vida de la cultura de ese lugar, ¿no? La cultura tiene varias aristas, ¿no? Tenemos montones de lugares que construyen la cultura, digamos, todas las personas construimos cultura con cada acción que hacemos, con cada pensamiento que tenemos, con cada vinculación que tenemos con las demás personas, y que todo eso va generando hechos concretos que van dándole a ese lugar del planeta un estilo. Esa cultura empieza a formar parte de nuestras familias. Entonces vos cuando hablaste de, hay personas que nacen en tal lugar, entonces tienen tal religión porque viene de familia, claro, porque la familia también está atravesada por la cultura de ese lugar y de alguna manera transmite así como transmite, no sé, el gusto por una comida o por un tipo de música, bueno, también le transmite a su recién nacido o recién nacida una religión. De hecho, fíjate que la mayoría de las personas que cuando ingresan, digamos, a las iglesias del tipo que sea, lo hacen niños o niñas. Se habla, son los ritos, el bautismo, bueno, no sé cómo se llaman en otras religiones, en la católica, por ejemplo, es bautismo, se hace a temprana edad, no se le deja a la persona atravesar su adolescencia, crecer, pensar, reflexionar y después decir, la verdad que yo quiero hacer esto, me quiero comprometer con este sistema de creencias. Por eso las religiones tienen, para mi gusto, y ahí entramos con las personalidades de cada una de nosotras, tiene ese costado que a mí no me termina de gustar porque es bastante autoritario, porque a vos te forman de esta manera. Entonces tu sistema de creencias cuando sos niño, que sos un niño es una hoja en blanco, ¿no? Que le escriben primero su mamá y su papá, sus hermanos, sus hermanas, sus abuelos, sus tíos, después las maestras, los colegios, ¿no? Y ahí se va metiendo toda la cultura. Ese niño, esa niña empieza a tener, por ejemplo, ideas sobre esto que vos dijiste. El día que me muera, me voy al cielo o me voy al infierno. Ese niño que cree en eso es porque se lo enseñaron, ¿no? Porque le vino la idea, no tuvo una revelación de eso, la mayoría de los niños y de las niñas. Así como, bueno, en otras religiones era el karma, el dharma. Yo no me voy a meter en religiones que no conozco como para hablar de esto. Pero bueno, esto hace que después nosotros de grandes tengamos a la religión como una estampilla que en nuestro ADN que nos hace actuar de determinada manera, porque, por ejemplo, muchas religiones tienen un culto al miedo, al temor, al castigo, al juicio, a portarse mal. A mí me parece que ese es el lado oscuro de las religiones. Y el lado luminoso de las religiones, el concepto del alma, el concepto de la vida eterna, de la vida del alma eterna, por lo menos, ¿no? Es que es lo que yo creo, que, bueno, creo que compartimos esa mirada del alma de siempre, eterna, sin principio, sin final, ¿no? Es una energía pujante que sale de Dios, de la fuente, de la energía universal, que siempre está viva. Esa alma no tiene maldad, no tiene ni bueno ni malo, es un alma que va a evolucionar o en la medida, mi creencia, ahora ahí meto mi creencia, en la medida que cada vez que yo venga a habitar un cuerpo diferente, encarnación tras encarnación, esa alma mía, ese pedacito de alma mía que se mete dentro de un cuerpo físico cada vez que encarna, conoce la dualidad, que es este plano. En este plano hay dualidad, en la fuente no hay dualidad, hay un todo.
Y eso para nosotros es muy difícil, para los seres humanos es muy difícil comprender que no hay arriba abajo, que no hay blanco negro, que no hay esa dualidad, la venimos a vivenciar acá. Y aprendemos de esa dualidad y nuestra alma evoluciona. Y cuando se va como más reluciente para seguir evolucionando. Y así como vos decís, algún día, por ahí como coincido con el hinduismo, ¿no? Es la que dice, un día salgo de la rueda de Sansara y no necesito reencarnar más. Puede ser. La verdad, no lo sé. Yo en este momento creo que estoy acá y tengo una misión, y es evolucionar como ser humano. Y coincido con vos, y ya te dejo, coincido con vos en que no debería separarnos las creencias dogmáticas de las religiones, porque en esencia somos todos iguales. ¿Mm? Mira, cuando dijiste, bueno, hay tantas cosas siempre por comentar, una palabra lleva a la otra. Por ejemplo, cuando dice una hoja en blanco, para los que creemos en la reencarnación, ¿cierto? No es tan así, porque hay algo que te sopla al oído, información que traemos ahí en nuestro ADN, en nuestra alma, y que nos lleva muchas veces a tomar decisiones más allá de lo que nos quieren inculcar. Por ejemplo, mi abuelo, por parte de madre, era judío. Mi madre lo descubre cuando ya era adulta. Mi abuelo trasciende a temprana edad y no hablaba mucho de esto. Entonces mi mamá, en busca de su origen, se transforma al judaísmo, se convierte y nos llevó a todas nosotras. Nosotras somos 4 mujeres hermanas, ¿cierto? Y yo estaba muy metida en la Iglesia Católica y yo digo, yo no me voy con ustedes al judaísmo, imagínate. Pero yo era dócil, era súper dócil, pero en este aspecto, en la parte espiritual, no hay nadie que me pueda... para mí es lo más importante de la vida, la parte espiritual. Entonces mis hermanas hicieron el bat mitzvah, inclusive mi papá por amor se circuncidó y se convirtió. Pero bueno, después de los años se vuelve al cristianismo, a la Iglesia Católica. Bueno, pero a lo que yo voy es que a veces, claro, uno tiene esa fuerza interior para decir yo voy por este otro camino, a pesar de que la cultura, tus padres, por amor inclusive, te traten de llevar por algún camino. Es como un paréntesis. Pero sí quiero contarles algo que me sucedió ahora hace poco. Sabes que yo soy bastante inocente en muchos aspectos de la vida. Y a veces me he autojuzgado como media tonta a lo mejor, y luego me doy cuenta que no, que es bueno. Es como parte de la pureza. Es como cuando el Maestro Jesús te dice que los niños entren al reino de los cielos. Yo digo, bueno, el hecho de ser inocente y muchas veces puro de pensamiento hace que uno abra un poco las puertas del cielo. Y yo creo que a eso te invita el Maestro Jesús, a traer ese cielo inclusive a la tierra. Y de eso hablo cuando te digo que no nos juzguemos, que no nos separemos. Y mi experiencia de vida hace muy poquito, ahora hace un mes, me metí de lleno en la Iglesia Católica porque a mí me gusta mucho la misa, sobre todo después que trascendió mi hijo Daniel, para los que no saben, ¿cierto? Trascendió, lo atropellaron a los 21 años. Entonces, yo ahora cuando iba a la iglesia y participaba de la iglesia, sentía la presencia del Maestro Jesús, y cuando tomaba la hostia, sentía que el maestro y mi Daniel, ingresaban en mí. Entonces, no era solamente algo que uno repite, era sentir una presencia, sentir un amor profundo. Entonces, ante eso, yo dije, ya me voy a activar un poco más en la iglesia, y me puse a participar de un curso de oración, me metí a los carismáticos de la Iglesia Católica, que es muy bello, muy bello. De hecho, yo me metí y empiezan ellos a cantar, a alabar. Contame porque no sé qué hacen. ¿Qué son los carismáticos?
los carismáticos se ponen así a cantar, a orar, es como casi los evangélicos, que son muy histriónicos ellos, y luego se ponen a hablar como en otros idiomas, en otros dialectos, así como que el Espíritu Santo se mete en ellos y empiezan también a decir cosas que les llegan, como cuando uno hace un viaje, te conectas de forma como que canalizan información. Sí. Y sabes qué, muy asertivo. Yo por lo menos cuando estuve ahí, muy asertivo. La gente quedaba así, oye, pero exactamente es lo que me está sucediendo, porque hay personas que están muy elevadas en vibración. Entonces, con mucho, mucho amor. Ellos también hacen exorcismos. Los curas que participan de los carismáticos hacen exorcismos. Me tocó ir y un curita dijo que uno no podía molestar a sus seres amados que estaban trascendidos. Entonces ya eso me dejó así como, ¿por qué dice eso? Si la experiencia que tenemos nosotros es que nosotros conectamos con nuestros seres amados trascendidos, lo hacemos con mucho amor y ellos a la vez se regocijan mucho porque ellos siguen en nuestra vida, porque nosotros los vamos a visitar y no hay nada malo en aquello. O sea, eso de que los molestamos no existe. Ellos creen que sí los molestamos. Bueno, entonces yo con esa inquietud voy a la parroquia donde estaba participando y le digo, padre, quiero hablar con usted. Ya, vamos. Voy a hacer casi una confesión, le digo. ¿Sabe qué? Yo me contacto con mi hijo que trascendió, pero ¿por qué ustedes dicen que eso es malo? Ahí está mi inocencia. Y quiero develarlo hoy día, y le digo, porque yo creo en la reencarnación, padre. Creo en otras vidas. ¿Por qué va a ser malo? Si yo sabía que mi hijo no había muerto, yo lo puedo encontrar. Entonces el padre queda así. Y me dice, al final de todo lo que yo le comento, con mucho cariño, él me dice, no, es que nosotros no creemos en la reencarnación. Y si tú estás creyendo en eso, estás pecando. Pecas. Entonces me dio mucha pena esa situación. Y luego, con los carismáticos, íbamos a las 8 de la mañana al lugar donde está el Santísimo. Y orábamos y cantábamos y con la guitarra. Y yo me sentía, pero en las nubes, así, cantándole a Dios, a Jesús, a la Virgen. Yo estaba fascinada con el grupo. Estaba fascinada. Pero ese día, luego de haber hablado con el padre, sabes que yo lloraba, estuve una hora entera llorando. Pero ¿sabes por qué lloraba? Porque yo no podía creer la división que forman las religiones. No podía creer que en el fondo me estaban echando por creer distinto a ellos. Claro. Sí, por creer distinto a ellos en el presente, porque sabemos, yo no voy a dar un dato exacto porque no lo tengo, pero lo podemos después poner o buscar o consultar. Sabemos que la religión católica no siempre no creyó en la reencarnación. Hubo un momento en donde la religión católica sí creía en la reencarnación, donde el matrimonio era algo deseado y los sacerdotes se casaban, y igual prestaban servicio. El concilio de Constantinopla. Bueno, ahí tenés el momento donde se quiebra, claro, donde yo digo, se humaniza. El tema de la reencarnación. Fíjate vos, para mí, yo siempre hablo desde mí, con mucho respeto. Se humaniza lo espiritual. Porque ¿por qué se le dice a los curas que no se casen? Por una cuestión económica. ¿Por qué no creemos en la reencarnación? Por una cuestión económica. Porque si una persona va a reencarnar, no va a donar todos sus bienes a un sistema económico, como son parte de esa religión. Es decir, no la religión en sí, porque yo separo esto. Yo separo la organización de las iglesias a el concepto del religioso, de la creencia en el alma, en las otras vidas, o en la vida, o en un Dios, o en una virgen, o en un ángel. Eso es
absolutamente respetable. Lo otro es terrenal. Es la administración terrenal de esta iglesia, en este caso estamos hablando de la católica, pero pasa con todas las iglesias, de los recursos, del poderío político. Vos pensás que en la Edad Media las religiones iban a la guerra. Es decir, Las cruzadas. las cruzadas. Es decir, cosas que vos decís, a mí eso siempre me hizo mucho ruido cuando era chica y aún iba a la iglesia yo, que en su momento fui a la iglesia, participé, me confesaba y demás. Pero yo decía, ¿cómo puede ser esto coherente? Que haya tanto daño, que se haya hecho tanto daño a tanta gente. Y por otro lado estamos hablando del amor, nos damos en la mano en la iglesia, nos damos un beso. ¿Cuál es? No, me parece, yo decía, estoy en dos mundos paralelos, no puede ser lo mismo. Son deudas de la organización iglesia. Digo, no del concepto de la religión. Eso es lo que yo respeto. Yo, más allá, yo me separo un poco del concepto religioso. Yo digo que yo soy una persona creyente, muy creyente, pero no soy religiosa. Sí. Bueno, yo quiero claro. un poquitito redondear un poco lo que luego sucedió. El padre me manda información y me dice que toda la gente de la nueva era está muy mal con los conceptos que tienen, que son totalmente distintos a lo que dice el catolicismo y cristianismo, por ende. Entonces, lo veo y una persona que participó de la era cristiana, o sea, de la nueva era, poco menos había visto al demonio y que se le habían metido seres en ella y que estaba pésimo. Y yo dije, qué tremendo, o sea, yo que llevo en esto de la metafísica, de la enseñanza espiritual, de la nueva era, podría decirse, años, nunca he tenido una mala experiencia, menos demoníaca, para nada. Entonces, ¿por qué? Yo digo, oye, esta tipa tiene mucha facilidad para conectar, pero es lo malo. Pero además cree mucho para poder sugestionarse con ese tipo de cosas. Cree mucho más de lo que creen las personas que están en la nueva era. Realmente. Entonces la admiro a ella por esa capacidad que tiene de conexión, aunque sea del otro malo. Bueno, yo ahí digo, no, yo me separo de eso para nada. Y luego le digo, padre, le voy a hacer una consulta. Usted me está diciendo que por creer yo en la reencarnación, yo estoy excomulgada de la Iglesia Católica. Es decir, yo no puedo comulgar, yo no puedo tomar la hostia. Piensa lo que significa para mí. O sea, sentir al Maestro Jesús, sentir a mi hijo, que lo estoy recibiendo en mi interior, que yo amo a la Iglesia Católica, que amo a la gente que está ahí, que siento que es buena, que está luchando por ser mejor ser humano. Me dice, es pecado. Entonces yo digo, no puede ser. Realmente he sufrido mucho con eso, porque en el fondo las religiones tienen sus dogmas, las religiones tienen sus paradigmas, que si no estás con ellos, estás contra ellos. Tienen mucha información oculta y por supuesto que se basan en el miedo y se basan en el pecado. Yo me salgo de eso, pero sin embargo los sigo queriendo, sigo respetándolos, sigo pensando que ahí cada persona está de acuerdo a su grado evolutivo de conciencia. Que si una persona es feliz en la Iglesia Católica, con los evangélicos, o con lo que sea, musulmán, budista, no, me da como musulmán el Islam. Bueno. Pero fíjate qué limitación, Irene, qué limitación le provoca una persona, este cura, a una persona, en este caso eras vos, pero vos tenés tu convicción, porque vos tenés tu experiencia haciendo los viajes desde hace más de 5 años, ¿no? Sí. 6. Bueno, y antes 9 años que tenía una escuela de metafísica. Claro, de metafísica. Pero vos al hacer los viajes y conectar con tu Dani, con tu hijo, desde el amor, porque básicamente lo hacemos desde el amor,
Y con la capacidad que tenemos cualquier persona de hacerlo, porque no tenés que ser medium para poder conectar. Cualquier persona, por supuesto que una puede mejorar su capacidad, su apertura, de sus canales energéticos haciendo cosas como meditando, comiendo saludable, descansando, haciendo una oración. Quien tiene una oración religiosa, quien no tiene una oración religiosa, una oración del otro tipo de oración, porque las oraciones no necesariamente son religiosas. Es un contacto con el mundo espiritual, así como yo te decía, yo tengo un mundo espiritual grande y no tengo una identificación con una religión. Y yo también tengo mi manera de orar. De hecho, en los viajes nosotras hacemos una oración, de principio a fin. Entonces, haciendo, bueno, preparándonos, bajando, elevando la vibración, que eso es tan difícil. Es decir, sería fácil si eso fuera un cotidiano en nuestra vida. Fíjate que no se nos dice como parte del portarse bien en esta vida, desde niñas, elevar nuestra vibración. Nunca se nos habla de la vibración energética y de elevar esa vibración. Se nos habla de portarme bien, no contestarle a los adultos, no decir malas palabras. Yo digo el lenguaje de niños, ¿no? Sentarse bien en la mesa, no sé, hacer los deberes. Fíjate, todo muy, muy material, pero no se nos estimula mucho la parte espiritual. No se nos habla de, no a nosotros, los occidentales, porque yo sé que el mundo oriental tiene otra dinámica, porque tienen otra manera de vivir el cotidiano. Entonces, cuando hacemos esa conexión cuando vos haces esa conexión con tu hijo, y después acompañando a tantas personas en los viajes como guía, guías y ayudás a otras personas a conectarse con su ser amado, vos te das cuenta que eso que te dijo el cura no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, es una limitante que ese señor tiene, y que si se lo dice a una persona vulnerable, esa persona va, en vez de intentar conectar con su alma y con los otros planos desde su saber, va a tener miedo y se va a cerrar y no va a hacer nada de lo que le va a hacer bien. A eso quiero llegar. ¿Sabes qué? Yo digo, ¿por qué entra tanta gente a los viajes? Y no todos logran vivir la experiencia. Y yo creo que en parte la respuesta es esta, que por eso tuve que vivirlo, porque la gente está aterrada, porque la gente tiene miedo de ir a esos lugares que son en base al amor, lo que nosotros hacemos, como tú bien lo dijiste, conectarte con tu ser amado desde el amor, desde saber que la muerte no existe, que el alma sigue viva. Entonces, cuando tú sabes eso, los encuentras y puedes reencontrarte y tener señales con ellos y seguir compartiendo con ellos, ¿cierto? Pero es tanto el temor que te infunden las religiones que te vas a, que tu alma, o sea, que tu ser está totalmente excomulgado, vas a ir al infierno, que estás en pecado mortal. Imagínate cómo van a ser los viajes, cómo se van a sanar, cómo van a tener entendimiento de que la vida sigue. Entonces, ¿con qué te enfrentas? Que cuando llega la hora de tu propio trascender, de tu propia muerte, y lo digo así para remeter a la gente, tienes terror. Claro. Tienes terror de lo que viene después. ¿Qué es más loable, Lore? Creer que existe otra reencarnación y que tienes cientos de oportunidades para superarte y aún así tratas de ser el mejor ser humano, o creer que existe una sola vida y actuar relativamente bien solo por temor. Sí, sí, sí. Yo coincido, Irene, vos sabés, yo coincido, pero bueno, pero también... Yo ni siquiera quiero juzgarlo, mira, quiero decirte, yo ni siquiera juzgo la pedofilia que se ha creado, porque sabes que pienso que a todos los curas los meten en un saco roto, y no es así. Y también pienso que si ha pasado la humanidad por eso, es porque es un karma mundial, es un karma de una institución, y no por eso tenemos que juzgarlo. O sea, yo quiero decirle, el amor es más grande. El amor, yo lo veo en todo ámbito.
No juzgar a los curas, no juzgar las instituciones, cada uno sabe dónde está, dónde vibra y por dónde tiene que estar, ser feliz o acercarse a Dios. No, pero tampoco separarnos. Ahí está el pero. No, yo coincido con no juzgar, pero no juzgar cada cosa o cada situación en particular. No, para mí la palabra es no generalizar. No decir, la religión tal es tal cosa, porque yo creo que ahí es donde cometemos el error en casi todas las cosas de la vida. Una no puede decir, las mujeres hacen tal cosa, porque algunas mujeres hacen tal cosa, otras mujeres hacen otra cosa. Es decir, la generalización por un ser humano, por ejemplo, en el caso de esto, la mujer, ¿qué es la mujer? Es un ser humano, es un género de la humanidad, es un sexo de la humanidad. En el mundo álmico no existe mujeres o varones. Entonces, es decir, todo lo que nosotros hacemos en este plano tiene, como vos siempre decís, Irene, un concepto. Tenemos que desprendernos de los conceptos, tenemos que empezar a hablar y empezar a replantearnos. Para mí el juzgamiento, vamos a ponerle comillas, yo no diría la palabra juzgamiento, pero el poner en cuestión tiene que ser para adentro. Yo misma decirme, yo estoy haciendo esto, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿En base a qué lo estoy haciendo? ¿En base a mi deseo, a mi creencia? ¿En base a mi resonancia? La palabra resonancia en el mundo de la cuántica es muy importante. Porque esa onda de frecuencia va a resonar con una onda de frecuencia similar, no con una onda disarmónica. El amor tiene una onda de frecuencia. Si yo resueno con el amor, no me voy a ir ni para la pedofilia, ni a matar a una persona, ni a robarle a otra persona, ni a, no sé, a traficar drogas por el mundo, porque voy a resonar con la frecuencia de lo más bajo de lo bajo. Es decir, mi resonancia no puede estar de acuerdo a esa. Y por eso yo creo que las personas son buenas o malas. No somos buenos o malos, sino que resonamos con una energía y otras personas resuenan con la otra, que posiblemente, y es complejo, es muy complejo, posiblemente eso sea su plan. Y ahí entramos en otro terreno, es para otra charla. El tema es, existe el pecado, existe el error. ¿Qué es? Es un plan. ¿A qué vine acá? Si lo creemos. Exacto. Si lo creemos como parte de un plan, entonces no podemos juzgarlo. No, pero cada uno sí se puede autocuestionar. Yo creo que ahí está. Porque esa persona que por ahí... No, pero esa persona que, en resonancia, digo, no en concepto. Esa persona que por ahí está en este plano, no digamos cosas tan terribles como violar a un niño o matar a una persona, digamos cosas pavas, ¿no? Mentir, decir una mentirita, qué sé yo, hacer cosas estúpidas que no son importantísimas. Pero si yo digo, bueno, si yo tengo esta conducta, que sé que le estoy lastimando a otra persona, que ese es mi límite, yo creo que mi derecho termina donde le estoy jorobando la vida a una segunda persona, o a otra persona, ¿no? Bueno, se dice que nuestra libertad llega hasta donde comienza la libertad de otro. Exacto. Bueno, si yo estoy interviniendo la vida de otra persona y la estoy lastimando, y la estoy perjudicando, para mí eso está mal. Para mí. Pero yo se lo tengo que poder ver. A lo mejor eres su maestra y tenías que actuar así. Y a veces uno dice, ¿por qué actué de tal forma? No nos juguemos. No juguemos a otros y no juguemos a nosotros. Pero me parece que yo misma, en esa instancia de estar haciéndole lastimar a otra persona, cuando yo lo reconozco, en el momento que yo reconozco que esa acción lastimó a otra persona, mi alma se elevó. Entonces, capaz que mi plan era hacerlo para yo reconocer eso y darme cuenta que ese no era el camino, que el camino era otro. Mira, eso es personal, personal. Creo en que existen grados evolutivos del ser humano, niveles de conciencia. Y cuando uno está en la ignorancia, muchas veces hace cosas que quizás no entiende por qué las hizo. Y otras veces está en el conocimiento y otras en la sabiduría. Cuando tú ya estás en la sabiduría, eres un San Francisco de Asís, un Sor Teresa de Calcuta, y ya nada
de la vida viene a ti y como decía el maestro, tiene donde asirse. No se puede asir algo que no corresponda a un estado de vibración muy alto. Exacto. Pero eso Exacto. ya está, eso es así porque ya estás en un nivel de conciencia, de supraconciencia, un nivel de conciencia superior. Cuando estamos en este camino de la lucha, como nosotros, recorriendo un camino, tratando de ser mejores seres humanos, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que si una persona nos afecta, es porque teníamos que aprender algo. En mi caso, tenía que aprender y darme cuenta que quizás mi camino no es el de estar en una religión, que tengo que estar en la espiritualidad que se sale de las religiones. Inclusive hay un maestro que se llama el maestro Kuthumi, que antes fue San Francisco de Asís, que es el Cristo de la tierra. Él es el encargado de todas las religiones y él las unifica. Él se hace uno con todos. Nosotros venimos de Dios como chispas divinas y vamos a volver a Dios como chispas divinas. ¿Qué importa que seas de un partido político? ¿Qué importa que seas de una religión? ¿Qué importa? ¿Sabes lo que yo quiero a través de esta conversación, Lore, contigo? Solamente dejar. No quiero que la gente crea más en la reencarnación porque uno cree o porque da ciertas ideas o conceptos. No, no me interesa. Yo quiero que nos amemos profundamente, que nos respetemos profundamente y decirles que creo absolutamente en la libertad del ser. Y te lo demuestro así. Cuando yo iba, me empecé a meter a la iglesia ahora último porque mi hijo menor está haciendo la confirmación. Él vibra con eso. ¿Tú crees que después de lo que me hicieron yo le digo, hijo, no puedes ir más? No, no le digo eso. Yo quiero que él solo se dé cuenta. Que él solo se dé cuenta si su corazón, su alma vibra con seguir ahí o no. Yo no le voy a decir no sigas haciendo la confirmación porque esto es aquí y allá. No, lo dejo. Creo en la libertad del ser. Él va a tomar la decisión. Como tú decías, cada uno debería tomar su propia decisión. ¿Dónde vibramos? ¿Dónde está nuestra intuición? ¿Dónde está lo que nos resuene, lo que nos haga ser felices? Insisto, hay personas que son absolutamente felices y son mejores personas por estar en una religión, que estén en esa religión. Totalmente, no, por supuesto. No es cuestionable la elección de cada uno. Lo que está bueno es poder acompañar a las personas que intentan acercarse a una experiencia espiritual, como son los viajes, no religiosa, y que temen, porque temen no cumplir con la norma dogmática de una religión. Entonces, en ese marco, y nosotros tenemos muchas personas que sí son religiosas y que yo creo que impulsadas por ese ser que ya no está en este plano, que en la mayoría son mamás, sus hijos son los que partieron, que creo que es la instancia más donde más se juega, no me sale la palabra, perder a un hijo, perderlo no, porque una no los pierde, ¿no? También eso es un dogma, hablar de perder un hijo. Es un dogma cultural. Dejar de verlo físicamente, que haya partido al mundo del espíritu, y Lore, nosotros hacemos acá. Disculpa, tú dices eso sí. porque lo has logrado entender. Pero las claro, personas que no tienen la oportunidad, las personas que siguen sufriendo. No, totalmente. Está lleno de personas así. Pero nosotras vemos en los grupos que a pesar de que algunas de las mamás tienen mucho apego con las religiones, el dolor tan fuerte, ese desafío tan grande de poder decir, ¿qué es esto que está pasando en mi vida? No puede ser que pase esto. Bueno, las ha impulsado a la búsqueda y han podido hacer lo que vos hiciste. Vos le dijiste al cura, mira, cura, yo pienso esto, esto y esto. Y el cura te dijo, no, pecado. Y vos dijiste, bueno, no importa, a mí me gusta igual la iglesia. Es decir, te entro por acá, digo yo, y te salió por acá. Porque en definitiva, es más, tuviste compasión por el cura, estoy segura, conociéndote. Porque vos sabés que tenés confianza en tu creencia. Y sabés que lo que él hace es repetir un dogma. Capaz que él hoy está pensando que eso que le dijiste le resuena algo. Y capaz que dentro de un tiempo
hace un salto cuántico. Yo creo que en eso, yo creo que uno deja como mensajitos ahí, y bueno, el que dice el dicho, el que le quepa el sayo que se lo ponga. ¿Viste? Oye, Uno lo no, deja pero ahí. decirte que, Sí. mira, estuve poco tiempo, un poquitito activa y hoy me siguen llamándome, que las puertas están abiertas, que vuelva. Y mucho cariño. Yo quiero mucho a los curas, a las monjitas, los respeto enormemente. Solo me doy cuenta que no es mi lugar. Y creo que lo que me tocó vivir es para dar este mensaje de amor, de libertad del ser, y decirle a la gente, sobre todo a la gente que está sufriendo por esa pérdida física del ser amado, esa es la oportunidad. Es en base al amor el contacto con nuestros seres amados. Así que eso, que no tengan miedo, porque existe un miedo tremendo a la pérdida del alma, al infierno, a tanto. Así que eso, yo hoy día me quedo Bueno. con lo que creo, Uh-huh. y no necesariamente es la verdad. ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién sabe realmente si existe la reencarnación o si existe la resurrección o si no existe nada? De hecho, yo te digo, cuando Sí. mi hijo trascendió, ¿sabes lo que me dio mucha paz? En un momento pensé, claro, yo tengo fe, existen muchos dogmas, paradigmas, y si nada es cierto, así me cuestioné, y si nada de lo que creo es cierto, entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir a la nada, pero mi hijo también está en la nada. Uh-huh. Entonces, al final igual voy a estar con él. Claro. Sí. Entonces, Bueno, lo importante es eso, es decir, que las personas se den la oportunidad de cuestionar el orden preestablecido. A mí no me eso. gusta el orden preestablecido. Es decir, yo creo que tenemos que ser un poco rebeldes. La rebeldía siempre ha dado la humanidad ha avanzado gracias a los rebeldes. Sí, Pero no no con cualquier medio ni nada por el estilo, pero sí del cuestionamiento, cuestionarse, repreguntarse. Primero empezar por uno y después por una. Yo soy ella. Y después ir preguntando uno por uno, ¿por qué vos decís esto? ¿En base a qué? Bueno, contestame. ¿Tu respuesta me satisfizo? Genial. ¿No me satisfizo? Bueno, repregunto. No quedarnos, esto en todos los órdenes de la vida. Yo creo que con la religión vale la pena. Y además, también la religión católica que habla del libre albedrío es bastante contradictoria con semejante enunciado. Porque por un lado hay libre albedrío y por otro lado, si haces tal cosa es pecado, si haces tal cosa vas arriba, vas abajo, izquierda, derecha. Demasiadas rutas pactadas. Para mí, la libertad es otra cosa. ¿Sabes que yo me quedo? Y como vamos Sí, terminando ya, sí, vamos terminando, eh, ¿sí? sí, me quedo con que llegan seres humanos a nuestros viajes y nosotros no le preguntamos de qué raza eres, porque los escuchamos, ¿cierto? Cuando hacemos los vuelos, Sí. los viajes. Y no le preguntamos, ¿tienes dinero? ¿Tienes profesión? Nada. ¿En qué religión crees? Nada. Es una cosa entre el ser y el ser, el Uh-huh. alma y el alma. Y nos damos un abrazo álmico de puro amor. Y sabes Uh-huh. que eso es como estar en otra dimensión, es como estar en ese cielo, que simplemente das por dar, amas por amar, con una compasión infinita como la que nos tienen a nosotros los maestros. Estamos ahí para ellos, para servirlos, para que se mejoren, para que se sanen, para que tengan entendimiento y para que puedan sentir que sus seres amados siguen vivos. Así que con eso me gustaría cerrar y Sí, te dejo. cerramos. No, cerramos y bueno, y proponemos otra charlita de algún tema relacionado, lo haremos en un tiempito, vamos Sí. a seguir comunicadas y bueno, y nos pueden escribir abajo de este link, en YouTube está la dirección de los viajes, pueden entrar, pueden preguntarnos, pueden entrar y decir, la verdad que no sé qué es esto, quisiera saber, estamos para acompañarlos, ¿no? Oye, Es la y idea. decir que no vayan a creer que me separo. Yo amo al Maestro Jesús, amo a Krishna, amo a Siddhartha, Claro. de verdad, porque son seres Totalmente. de luz que están en ese otro plano. Entonces, en el fondo, me hago una con todos
no me quiero Totalmente. separar, no me quiero separar. Totalmente. Bueno, Gracias, Lore. Irene, un beso, René. Chao. Nos vemos, Hasta gracias, luego. chao. Dale, gracias. Chao.